El sueño. Todos durante 8 horas al día saboreamos el prefacio de la muerte. Todos durante 8 horas al día saboreamos la sensación subjetiva más cercana que tenemos a la muerte. El sueño, el dormir. Temática que ha generado gran curiosidad desde que tenemos uso de razón. En este vídeo se explicará qué es, cómo es y para qué sirve el sueño y el dormir. Para ello lo explicaré desde dos grandes perspectivas históricamente confrontadas: la neuropsicología o neurofisiología por un lado y el psicoanálisis por el otro. ¿Qué es el sueño? Desde la neuropsicología, según Chan Segura y Acuña Quirós, el sueño es una necesidad básica vital. Esto quiere decir que al igual que necesitamos comida y bebida para sobrevivir, también necesitamos dormir. Y además, el sueño es un proceso cíclico, periódico, que va siguiendo una serie de fases. Es un proceso activo, porque aunque parezca que nuestro cerebro deja de funcionar, solamente está funcionando de una manera diferente. Y es reversible porque normalmente cuando nos vamos a dormir, despertamos al día siguiente. Desde el psicoanálisis y según nuestro Tito Freud, desde la interpretación de los sueños, el sueño se concibe como una manifestación del inconsciente. Esto quiere decir que los sueños o las ensoñaciones son una de las formas más eficaces de acercarnos a nuestro inconsciente, de hacer accesible lo que se encuentra oculto. ¿Cómo funciona el sueño? Desde la neuropsicología y neurofisiología se caracteriza por cambios globales en la actividad cerebral y en la actividad corporal. Durante el sueño, las funciones cerebrales y corporales son significativamente diferentes a cuando estamos despiertos. Podemos separar dos grandes fases en el proceso de sueño: la fase no REM y la fase REM. Pero antes es importante explicar qué significa REM, no REM. REM viene de la terminología anglosajona y significa Rapid Eyes Movement, o en castellano, movimientos rápidos oculares. Cuando estamos en la fase no REM, nuestros ojos se encuentran en reposo o no hay esos movimientos rápidos, en comparación cuando estamos en la fase REM, que sí que encontramos estos movimientos rápidos oculares. Esto se puede registrar tanto a simple vista o a través de un electroencefalograma. Además, en la fase REM ocurre algo paradójico y sorprendente. Cuando estamos en esa fase de movimientos rápidos oculares, nuestro cerebro tiene una activación similar que cuando estamos en vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Y es esta fase la que se ha relacionado con el contenido onírico, con el soñar. Existe un cambio importante a nivel cerebral que relaciona estas dos perspectivas: la perspectiva neuropsicológica y la perspectiva psicoanalítica. Durante esta fase REM o fase de ensoñación se produce una activación selectiva de nuestros circuitos emocionales o circuitos límbicos, y además se produce una desactivación parcial de los circuitos de control de nuestra corteza prefrontal, lo que nos podría indicar una desinhibición que podría permitir que un contenido emocional ahora sea accesible. A nivel corporal se produce una reducción de la temperatura, se produce una reducción de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, y además se produce una reducción de los niveles de cortisol y un aumento de la hormona del crecimiento. ¿Y cómo funciona el sueño desde el psicoanálisis? El sueño es un espacio donde los conflictos, los deseos reprimidos y las pulsiones se manifiestan simbólicamente. Esto quiere decir que estos deseos y conflictos no se dan de una manera explícita o directa, sino que se dan de manera implícita, de manera escondida, a través de metonimias y a través de metáforas. Un ejemplo más visual sería el siguiente: si tenemos un conflicto o una pelea con un familiar que acostumbra a fumar, es posible que durante el sueño, en lugar de soñar directamente con él, soñemos con una habitación llena de humo en el que nos estemos ahogando. ¿Para qué sirve o cuál es la funcionalidad del sueño desde la perspectiva neuropsicológica? El sueño permite la recuperación funcional y la reorganización de la información. Al igual que cuando un motor está funcionando produce contaminantes que pueden ser perjudiciales para el motor si no se desechan, el cerebro también libera una serie de sustancias cuando funciona, que si no son desechados a través del sueño, puede que produzcan un deterioro, puede que produzcan un daño a nivel cerebral. Uno de los campos con más evidencia es el campo de la memoria. En uno de los experimentos más importantes realizados por Payne en el 2012, 60 personas tuvieron que memorizar una lista de palabras que después tenían que recordar. Estas 60 personas se dividieron en dos grupos. A un grupo se le permitió dormir durante el intervalo de memorizar y de ser evaluado. En cambio, al otro no se les permitió dormir, dando como resultado que el grupo que pudo dormir tuvo entre un 15 y un 20% de mejor rendimiento. Esto quiere decir que si memorizaron 100 palabras, el grupo que durmió
recordó 20 palabras más que el grupo que no durmió. Y esto es generalizable a nuestro día a día. Una persona que ha dormido mal, que ha dormido poco tiempo, recordará en menor medida lo que ha hecho durante el día que una persona que ha dormido bien y que ha dormido más tiempo. Y ya por último, ¿cuál es la finalidad desde el psicoanálisis? Restablecer el equilibrio psíquico. Esto nos indica que la finalidad del sueño es intentar aliviar o paliar el sufrimiento psíquico. Un ejemplo de esto sería que si tenemos un conflicto o un deseo reprimido de tipo sexual durante el sueño, es posible que ese deseo se cumpla. Si os interesa saber cuál sería una buena rutina de sueño y cómo cuidar vuestra higiene a la hora de dormir, pondré en los comentarios una especie de encuesta para saber si os interesa que haga un vídeo más aplicado sobre el sueño.